Entonces, antes que nada, gracias por venir. Es un gusto poder saludarlos. Me presento. Mi nombre es Juan José Dongo. Soy comunicador social de la Universidad San Marcos. Tengo una especialidad en producción audiovisual y más de 17 años de experiencia desarrollando marcas y produciendo contenidos a diversos medios de comunicación. Soy fundador y CEO de la agencia Imán Pop, ya con 16 años de reconocimiento en el sector publicitario. Y bueno, ya en ese tiempo vengo desarrollando contenidos para marcas grandes como Winner, la universidad, Rimac, Red Sana, La Positiva, Unicon, Subaru, OLX, NGR, que es el Grupo Intercorp, Interbank también, Natura Cosmética, UTP, entre otras marcas que son ya medianamente grandes y conocidas, con las cuales la agencia de Imán Pop, que tengo el honor de dirigir, viene trabajando ya con el transcurso de los años. Bueno, también me desempeño como consultor en desarrollo de branding y como gestión estratégica para marketing digital. Entonces va a ser un gusto tenerlos acá delante mío para poder explicarles acerca de el storytelling. Y acá empezamos. ¿Qué es el storytelling? ¿Cómo se come? ¿Con cremas? ¿Con gaseosa? Es el arte de crear guiones altamente persuasivos para potenciar tus contenidos. Pero suena bonito, ¿no? El storytelling está en inglés todavía, es una palabra que está súper de moda. Vamos a empezar a analizar. Les voy a pedir que hagamos un ejemplo. Saquen sus teléfonos, por favor. Sacamos sus teléfonos a la mano y vamos a scrollear. Scrolleamos los teléfonos rápidamente. Paramos. ¿Han visto algo que les haya llamado la atención en este momento? ¿Han visto algo que les haya llamado la atención en estos 4 o 5 segundos que los dejé ver sus teléfonos? Nada, ¿no? Complicado. ¿Y por qué creen que pase eso? Porque estamos en un mundo digital lleno de distracciones. Encontramos fotos de nuestros amigos, fotos de gatitos, fotos de perritos, encontramos posts, encontramos anuncios de publicidad. Es muy complicado entregar el contenido, porque vivimos en un mundo digitalmente lleno de distracciones, ¿no? Uno agarra el teléfono, se distrae, peor uno se agarra TikTok. Uno agarra TikTok, pasan 2 horas, levanta la cabeza, es de noche. Es muy complicado, porque estamos con una sobreoferta de demanda. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información digital. Hoy por hoy yo agarro mi teléfono y puedo construir una bomba nuclear. Porque por ahí, si es que comienzo a navegar, encuentro la forma de hacerlo. Y ahorita nadie me puede decir que no, estás hablando tontería, Juanjo, porque les queda la duda de que lo que les digo puede ser cierto. Entonces, hoy por hoy tenemos YouTube, tenemos desde aprender a cocinar hasta aprender marketing digital, hasta aprender a elaborar cervezas artesanales, hasta aprender a producir. No, porque porque en YouTube hay muchos canales de creadores de contenido que te explican cómo operar una cámara, te explican, en el caso de la cervecera, cómo hacer pasar del lúpulo de la cerveza, hacer todo el proceso de fermentación. Usted es de digital también, ¿no? Usted es marketera. Veo temas de marca personal e empleabilidad en LinkedIn. Y si yo te digo en YouTube te puedes instruir sobre esto, tú sí me puedes decir, ¿sí o no? ¿Aprender sobre eso? Sí. Sí, claro, pero en mi caso mi servicio está especializado en aportar valor desde la experiencia, las métricas, las tendencias y también la forma de cómo ellos pueden comunicar su valor profesional enfocado en la tecnología, porque mis perfiles son ahí. Perfecto. Pero yo me refería a que esta información, que si bien es cierto en el caso tuyo, que es más consultiva, es el 1 a 1, pero si uno comienza a investigar y a navegar, la puede encontrar en Internet. Ah, sí, claro. Entonces, y yo les comento esto porque yo también dicto audiovisuales y muchos de mis alumnos me dicen, profe, pero eso está en Internet. Claro, todo está en Internet, pero hay que saber buscar. Y en un mundo que está totalmente lleno de distracciones es complicado de saber buscar. Muchos de los contenidos, mucha de la información que nos entregan, que podemos entregar nosotros como marca a nivel digital, se pierde. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraerse. Como cuando uno camina por acá. ¿Todos conocemos este lugar? ¿Dónde es? ¿Girón de la Unión? ¿Tacora? ¿Mercado Central? Por Gamarra. Por Gamarra, ¿no? Por Gamarra, más o menos por la Quinta Avenida. Es el Times Square. Es una esquina de las más caras del mundo, ¿no? Para poner la pauta publicitaria. ¿Cuántas marcas podemos ver ahí? Vemos como 20, 30, 40. ¿Qué marca logran ver el inicio? Coca-Cola.
Coca-Cola, vemos por ahí Forever 21, la marca de ropa Polo, Disney, pero es difícil verlas, ¿no? Ahora imagínate tú como anunciante que te dicen, tienes un espacio ahí, colócalo, y te cuesta $5 millones la semana, una ganga. Es complicado también, uno pasa como caminante por ahí y ves tanta publicidad, ¿no? Que no te logras concentrar en ninguna. Entonces, el anunciante le es muy complicado llegar a captar la atención de la audiencia. Entonces, ¿de qué forma podemos y tenemos de llevar nuestro mensaje a la audiencia? ¿Qué forma tenemos? Los estoy viendo así ustedes, preocupados. ¿De qué forma podemos llevar el mensaje? La clave está en conectar con las emociones de la audiencia. Porque dentro de las emociones es que se genera el recuerdo. Si no te emociona, no lo vas a recordar. ¿Ok? Ustedes lo que se van a llevar de acá, de esta masterclass, es... Buenas tardes, buenas noches. De lo que se van a llevar de acá, de esta masterclass, es la emoción que pudieron sentir. Porque probablemente no se acuerden del compañero que está al costado de ustedes, no se acuerden de qué color era mi camisa, no se acuerdan de qué color era la pantalla, no se acuerdan el trayecto que tomaron, no se acuerdan. Va a ser muy complicado que lo recuerden. Pero lo que sí van a recordar va a ser lo que sintieron al estar acá. Sintieron curiosidad, sintieron alegría, sintieron, no lo sé. La emoción es lo que se van a acordar. La emoción es el recuerdo que se queda durante más tiempo en tu cabeza. Entonces debemos nosotros, si queremos llevar un mensaje, conectar con esa emoción. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para conectarnos con esta emoción? ¿Se acuerdan de este señor? Acá sí me dicen, claro, la vez pasada estuve dictando este mismo tema a unos chicos que tenían 17, 18 años y yo puse este slide y dije, ¿se acuerdan de ese señor? Todo el mundo se quedaba mirando, ¿no? ¿Quién es? Me decían. Acá sí se acuerdan, qué bueno. ¿Quién es? Narrador de cuentos, ¿no? De storytelling. ¿Qué les hace recordar a ese señor? El perro. ¿Qué más les hace recordar? Sus historias. ¿Y cómo eran esas historias? Tenebrosas. Pero la historia, o sea, la forma en la que lo narraba transmitía mucho. Transmitía mucho, ¿no? ¿Qué más? Claro. Hacía que vivamos el corazón. ¿Sienten nostalgia ahorita? Sí, es chévere ese programa. Yo es que no lo vi nunca. No lo viste nunca. Se lo vamos a pasar... Pero no es que sea jovencito. Por su WhatsApp le vamos a pasar los episodios completos. Ya deben estar en Pluto TV. Ahí se lo vamos a pasar. ¿Okay? Este señor era un actor que tenía un programa que en Perú se transmitía por el Canal 2, los sábados, si mal no recuerdo, Frecuencia Latina. Y él narraba cuentos. Era el narrador de cuentos más famoso de los 90. Entonces, el storytelling se basa en contar historias. Rápidamente es muy fácil de deducir la palabra, ¿no? Contar historias. Pero ¿cómo cuento las historias? Es fácil, por eso no he venido, para que me expliques, que me digas el storytelling es contar historias. Estas historias, vamos a revisar claves principales para que la historia que vamos a desarrollar, le vamos a explicar cómo desarrollar historias para videos, sean más potentes, ¿ok? La historia que vamos a empezar a ensamblar para los videos tienen que tener 3 claves principales. La tercera es la más complicada de todas. La primera historia debe reflejar, la primera clave de las historias que contemos deben reflejar los valores, la esencia y ser coherentes con nuestra marca. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo les digo, cuando yo estudiaba en la universidad, era un mal alumno, me peleaba con los demás profesores, me la pasaba tomando, tenía mi banda de rock y no iba a clases y no acabé la universidad y hoy por hoy tengo una agencia y me va bien? ¿Vendrían o me seguirían escuchando la masterclass que les estoy diciendo ahorita? No estoy siendo muy coherente, ¿no? Aparentemente no está siendo muy coherente, ¿no? No tendría yo como marca personal mucha consistencia con los valores que estoy explicando, ¿no?
O qué pasaría si una marca, y me ha pasado, una marca, no sé, pues de centro comercial, sí que nosotros somos una marca inclusiva y cuidamos a todos nuestros amigues, y tú llegas ahí y con tu amigo que está con silla de ruedas y no hay rampas, el baño, los baños, hay baño de hombres y mujeres y solamente hay cambiadores de ropa para las mujeres, cambiadores para bebés en el baño de mujeres. Tú comienzas a darte cuenta, no es tan serio lo que están hablando, es una marca de moda. No es una marca que pinta los colores del arco iris solamente para vender más en el mes de junio. Claro, entonces viene a ser una marca que no es coherente con lo que está indicando. No, te venden mucha información que al final no termina siendo cierta. Entonces las historias que vamos a crear o que pretendemos crear para nuestra marca siempre deben reflejar los valores reales de la compañía, la esencia de la compañía y ser coherentes con la marca. ¿Ok? Y ahorita le voy a explicar por qué. Algo muy importante, las historias deben apelar a las emociones. ¿Ok? La historia tiene que emocionarte. Si no te emociona, no conectas. Si no te conecta, no te acuerdas. ¿Ok? Vamos a seguir ahondando en esto. Y acá está la más complicada de todas, que no sea promocional. ¿Ok? Si es promocional, ya no, mejor que no sea historia, que sea un contenido promocional, un Black Friday, hay una estrategia para bajarle un descuento. Eso no es un contenido de storytelling. Un contenido de storytelling no debe ser promocional, debe sentirse natural, debe sentirse orgánico, debe sentirse real, debe sentirse consistente. Si no, no conecta. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para vender sin vender, que es lo más complicado de todos? La clave está en entender que las historias nos unen. ¿Y por qué decimos que las historias nos unen? Porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. ¿Ok? El desengaño amoroso. Una historia de una pareja que fue engañada y que no... esa película, ¿cómo se llama? Donde trabaja Ryan Gosling con la otra chica, El diario de una pasión. ¿No? A todo el mundo les gusta esa película porque hay un desengaño amoroso. ¿No? Es intensa, te conecta con la emoción, ¿no? ¿No? Otro tipo de historia, el héroe que salva a la humanidad. Will Smith, o Superman, los Avengers, ¿no? Siempre está el héroe que pasa por un conflicto existencial, se vuelve más fuerte y salva a la humanidad. El hombre araña, ¿no? El buen vecino de Nueva York. A todo el mundo le gusta ese tipo de historias. O la historia que más nos gusta hoy por hoy, que es la persona que sobresale a pesar de la adversidad. ¿Ok? ¿Quién es este señor? Él, digamos, no pasó adversidad. O sea, no hay que también romantizar al señor Mark. Pero, ¿por qué nos gusta esta foto? ¿O por qué es llamativa esta foto, mejor dicho? Porque muestra sus comienzos, ¿no? Empezó literalmente en un garage, teniendo poco en cuanto a recursos, y a partir de ahí empezó a crear una compañía súper grande como lo es Sagameta, ¿no? ¿Y esta foto te conecta con él? Creo que esa foto te hace pensar de que puedes llegar a construir algo como lo logró él. Ahí está. Te hace pensar de que tú puedes ser como Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque uno también para ensayar desde su casa. Él se ve normal. Si yo les pongo una foto de él en su yate, o les pongo una foto de él como esta ahorita que parece el increíble Hulk, es otra persona, no les va a conectar tanto, ¿no? Porque ya están viendo a él y él está en el Olimpo. Él ya no es esa... Claro. Pero cuando uno ve esta foto, entiende de que fue una persona que no habrá sobresalido de la adversidad, pero sí pasó un camino de emprendimiento súper grande hasta llegar a ser el monstruo económico y social que es hoy en día. Entonces, es una foto que te llama la atención y que tan solo con ver esta foto uno puede generar conversación, y lo chévere es que esa conversación une a una comunidad. Ese señor, ¿quién es? Elon Musk, ¿no? ¿Y se ve como se ve ahorita o también se ve más cercano a nosotros?
Entonces tenemos ahí, en estos dos señores, una historia como que de emprendimiento, ¿no? Se ve más cercana a nosotros ahí, ¿no? Nosotros tendremos una autoplana de los 90, pero uno lo ve un poco más cercano a nosotros. Lo que les comentábamos un momento, este tipo de historias de la persona que les engaña amoroso, de repente la persona que sobresale a pesar de la adversidad, o el héroe que salva la humanidad, que así hay bastantes tipos de historias, siempre son las mismas historias. Y esas historias hacen que muchas personas sientan lo mismo. Y en publicidad, cuando muchas personas sentimos lo mismo, es un match, es un gol. Eso es lo que tenemos que empezar a entender para empezar a crear storytellings. Acá hay un tema súper importante. Todos tenemos una historia para contar. Todos. Ya no, que mi empresa es aburrida, me han dicho que mi empresa que tengo que hacer un storytelling y mi empresa vende lapiceros, no creo que tenga para contar nada. Todas las empresas tienen historias para contar. Y todos nosotros, si es que estamos desarrollando nuestra marca personal, tenemos un montón, ¿no?, de historias para contar. Esta foto de acá, ¿qué les hace recordar? ¿O qué les evoca? El estudio, ¿no? ¿Y qué los hace sentir? Uy, perdón. Un proceso de aprendizaje. ¿Ustedes se han visto reflejados o se han visto así en algún momento de sus vidas? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿En dónde? En la universidad, en el colegio. En la universidad. En el día a día también. Los que son productores sí es más el día a día. Claro, ahora se lee más en digital, ¿no? Él tiene, digamos, como que una historia de superación, ¿no? Porque parece que está estudiando en la noche, se la pasa trabajando todo el día y tiene que, para sobresalir, pasar por una historia. ¿Quién de ustedes me puede contar una historia similar a esta? Para ir haciendo un play role e ir trabajando en storytelling. ¿Quién se anima? En que se haya visto reflejado en ese tipo de historias. ¿Inventar una historia desde cero? No. Cuéntenme simplemente alguna anécdota personal que se vea parecida a lo que están viendo en pantalla. Bueno, yo estuve en mi último año de universidad teniendo 2 trabajos y aparte llevando a la universidad. Entonces, no era un tema tanto de necesidad económica, sino un tema de superación personal, porque contaba con el apoyo de mi familia, pero no quería yo sentir que era una carga para ellos. Quería, digamos, ser independiente desde mi lado, no sostenerme en ellos. Entonces, yo dije, voy a llevar el tema de mis prácticas y aparte también voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, tuve la fortuna y también gracias a todo el tiempo que había llevado metida en proyectos, en voluntariados, etcétera, de conseguir una buena chamba como Community Manager y Content Creator en mi último año de carrera. Y en paralelo estaba como practicante, ¿no? Entonces estaba llevando ambas chambas y a la par estaba estudiando en la universidad. Y mi mamá me decía que estaba loca, ¿no? Porque te vas a hacer tantas cosas a la vez, vas a explotar, te va a dar algo, ¿no? Y en realidad era curioso porque no interfería tanto en el académico, porque ya estaba en quinto superior incluso. Entonces estaba lidiando con esas 3 cosas a la vez. Yo tengo un tema un tanto delicado que es el de salud mental, con el que lidio día a día. Entonces fue todo un reto, la verdad, para mí. Como que tratar de superarme a mí misma lidiando con todas esas cosas. Que pude de repente decir, ¿no? Oye, voy a hacerle una pausa a esto, ¿no? Pero yo, no sé, tengo la idea de que podía hacer más, ¿no? E incluso en ese momento me quería meter a más cosas todavía, pero dije, no, o sea, con calma, vamos paso a paso. Y bueno, creo que va por ahí. Y ahí sobresaliste y superaste sí, la adversidad. Porque yo he tenido con ese tema de salud mental, yo he sufrido del tema de depresión. Entonces, a veces he tenido crisis que han sido fuertes y han dificultado un poco lo que es el tema, mi ánimo, pues, ¿no? Para lidiar con las situaciones en el día a día. Entonces, ha sido complicado, pero algo muy curioso de mí es que no es incapacitante, ¿no?
Entonces, como que lidiar con eso, llevar las cosas, siempre lo he manejado de la mejor manera, pero entonces ha sido como un reto. Lo he llevado bien, salí súper bien, egresé, me va muy bien ahorita en la chamba, entonces, no sé, estoy orgullosa de lo que puedo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Gracias por compartirlo. Las historias conectan. Estoy muy seguro que mientras ella contaba, no sé ustedes, pero se iban imaginando, ¿no? Ella en trabajo, ella de repente cuando tenía su crisis, o de repente ella en la madrugada estudiando, ella en dos chambas, yendo de un lugar para otro, su mamá diciéndole, ¿estás loca? ¿Cómo estás diciendo esto? Entonces, esa historia conecta. Y la etapa universitaria es una etapa de muchas historias. Entonces, con este ejercicio, yo lo que suelo hacer es que alguien, al contar una historia, logra hacer que los demás se conecten con esa historia. Y siendo un universo tan pequeño, ahorita, es fácil de conectar con ese tipo de historias, porque en este caso, en este universo, casi todos hemos pasado por ese tipo de sobreesfuerzo. Entonces, hemos encontrado rápidamente una historia que es común entre todos. Y así como podemos encontrar historias, podemos encontrar varios tipos de historias que son comunes, que hacen que muchas personas sientan lo mismo. Entonces, ya estamos entrando un poquito para darnos cuenta que la creación de historias no tiene que descubrir la pólvora, tiene que basarse en historias que ya están predeterminadas, que nos van a gustar y que hacen que muchas personas sientan lo mismo. Esa historia que encontremos va a ser el concepto creativo del storytelling que vayamos a plantear. ¿Ok? Es importante tener en claro que este storytelling debe tener estos elementos que vemos en pantalla para que sea consistente y exitoso. ¿Ok? El primero va a ser el mensaje. ¿Ok? El mensaje, ¿cómo vamos a construir el mensaje? ¿Qué es lo que vamos a narrar? ¿Ok? El mensaje se va a construir en dos partes, ¿no? Story, que es la historia, y el mensaje que vamos a transmitir, que es ¿qué vamos a contar? En el caso, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. Kimi. En el caso de Kimi, Kimi es la historia, ¿no? Si la sintetizamos rápidamente, en una frase es la historia de Kimi que pasó por dos trabajos, más la universidad, y tuvo un tema de salud que la obligaba a sobreexigirse, y a pesar de eso, hoy por hoy es una profesional competente que está trabajando en una empresa. Es historia rápidamente. Puedo contarles otra historia que uno de ustedes me puede narrar acerca de que, por ejemplo, viajó a tal lugar, se le perdió su maleta y la volvió a encontrar. O sea, cualquier historia. ¿Ok? Y vamos ahora, a través de la historia, ver cómo la contamos esa historia. Porque yo se lo acabo de contar ahorita, pero súper aburrido. Pero aquí me lo ha contado ahorita más bonito. Y si yo traigo al narrador de cuentos, le genera una historia mucho más chévere, ¿no? El telling es la forma, cómo vamos a contar esta historia, cómo lo vamos a presentar. Y para esto los audiovisuales ya manejamos 1000 argucias para adornar con mensajes y con insights que son más usuales entre los demás para contar esa historia de una forma mucho más potente. Entonces, es importante tener bien en claro cómo vamos a ensamblar este mensaje, que es la primera parte cuando me pongo a narrar mi storytelling. El segundo es el lugar. El contexto puede ser un lugar físico, un lugar creado o el contexto temporal donde va a estar supeditada esa historia, donde va a estar circunscrita esa historia, que va a ser dónde va a discurrir esa historia, dónde se va a pasar. Y recuerden, cuando el ambiente es bien descrito, es más fácil que tu audiencia logre entender cómo va la historia. Kimi nos comentó que tenía 2 trabajos. No nos dijo de repente... ¿Cómo? Sí. No nos dijo de repente... Sí, había profundizado. ¿Dónde trabajabas? Estaba como practicante, bueno, ahorita ya soy como analista, pero estaba como practicante en el área de divulgación científica de la Universidad Científica del Sur. Por ejemplo, allá está la Científica del Sur, al sur justo que estaba antes, Sí. antes del peaje, ¿y el otro? Y mi otro trabajo es en una agencia de marketing que se llama Recrea, y ponemos, por ejemplo, una cuenta que es súper grande, la de Star Miraflores. ¿Y en dónde estaba? ¿En dónde estaba físicamente? Es literalmente virtual. Ya. ¿Trabajaba en tu casa? Trabajaba. Ya, entonces la científica tenías que ir ahí presencial
Luego, El otro era tema virtual, estar ¿Tu laptop? full conectada con mi laptop. te podías meter un café, algo por el estilo. Claro, estaba allá, me movía allá y tenía que ir a la universidad, entonces... ¿En qué universidad eres? San Marcos, Ah, San Marcos también, comunicaciones. comunicación. Ah, qué bacán. Y luego tenía que ir hasta otro lado del mundo, en la San Marcos. Imagínate. Imagínense ese viaje de 3 horas o 2 horas y media. Ese viaje de 2 horas, probablemente ahí en el San Bartoliano o en el bus que se tomaba, se conectaba al trabajar. Entonces, estamos ahorita ya poniendo un lugar a su historia, ¿no? Imagínense, de la San Marcos, de la Científica del Sur. ¿En qué lugar vives? Discúlpame. Distrito Normal. Vivo en el cercado de Lima, Ah, ya. así para el límite de San Martín. ¿Sabes? No estás tan cerca de la San Marcos, inclusive. A 25 minutos. ¿Ya? Entonces, ha sido su triángulo todos los días, ¿no? Entonces, tendríamos que describir, si es que queremos narrar una historia, un poquito, iba acá, iba allá, iba acá, comenzar a contar cómo era el pasillo de la universidad, cómo era el pasillo del trabajo, cómo era, no sé, tendremos que explicar o comenzar a contextualizar el lugar donde vamos a narrar la historia. Lo otro es el personaje, ¿no? En este caso ya tenemos aquí, ¿no? Tendríamos que describir un poquito las historias de cómo es el personaje, ¿no? El personaje es quien recorre toda la historia, el cual debe pasar por una transformación, debe sufrir una transformación. Y digo sufrir porque el storytelling es más rico cuando el personaje sufre, cuando el personaje pasa una transformación, cuando el personaje tiene un cisma, pasa un dolor. En la historia es inicio, nudo, desenlace. Esta es la parte, el personaje tiene que pasar por un nudo. Si no pasa por un nudo, la historia es plana y aburrida. En el caso de Kim, no sé si a ustedes les pareció igual, cuando ella dijo que tenía un problema, todo el mundo comenzó a decir, ¿qué tiene que ser el problema? Pues somos chismosos, ¿de qué será? Porque ahí, cuando ella contó con el problema, ahí entró el conflicto, pues, ahí entró el quiebre, ¿no? Entonces ahí tenemos un quiebre. Hay que identificar rápidamente dónde podemos encontrar el quiebre en nuestras historias. Discúlpame que te tome como ejemplo. Así que es parte, eso ya la bendecida. Entonces, oye, hay que identificar rápidamente en nuestras historias que podemos o que vamos a crear, dónde podemos encontrar un punto de quiebre, ¿ya? Pero algo súper importante es que el personaje tiene que, al pasar por esa transformación, debe superar esa transformación, ¿ok? Debe superar este elemento, el conflicto, que es el nudo sustancial de nuestra historia. El principal factor que ocasiona el interés en la audiencia, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Es el desafío que surge para motivar al personaje. Porque si el personaje no pasa por un conflicto, no lo motiva, pues. No hay algo que te diga, ok, si tengo que pasar esto para llegar al final de la historia. Y acá entro otra vez en el tema de las historias nos unen. El conflicto en las historias es lo que genera el interés para que la audiencia se quede hasta el final de la historia. Si no, la historia sería plana y nadie la va a escuchar. La persona, lo vuelvo a poner aquí el ejemplo, ¿no? La persona que sobresale a través de la adversidad. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Que es súper importante. A todo el mundo nos gusta escuchar historias de la pandemia, ¿no? A pesar que la pasamos feo algunos, otros no la pasamos tan feo, otros la pasaron bien, los de Sinopharm la pasaron súper bien, los que vendían vacunas la pasaron súper chévere. A todo el mundo, ¿y cómo te adaptaste a esta pandemia? La gente pregunta, ¿no? Recuerdo las reuniones posteriores a pandemia, en mi caso reuniones comerciales, debo decir, nos reunimos con los clientes y nos preguntaban, ¿y cómo les fue en pandemia? Nosotros transformamos todo digital. Nosotros, sí, en realidad creamos otro nivel de negocio. Nosotros cerramos, tuvimos que cerrar, ahora me dedico a otra cosa. Entonces, ¿cómo nos adaptamos al cambio? Nosotros, a los seres humanos nos encanta escuchar eso. ¿Qué nivel de adaptabilidad podemos tener? Otro tema súper importante, la unión familiar o fraternal que nos da soporte incondicional. ¿Por qué es esto? Porque todos tenemos familia o todos tenemos amigos que siempre nos dan soporte incondicional ante algo. Y es un tema común. Es un común denominador. Y a todos nos gusta escuchar ese tipo de historias. Porque es una historia bonita, es una historia que uno diga, qué bacán, yo también quiero hacer eso. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La clave del storytelling es comenzar a identificar cuáles son las historias común denominador en la sociedad. ¿Ya van entendiendo algunas cositas? ¿Ya van captando algunas cositas? Muy bien. Y el reto es
adaptar, pongo una foto en la pantalla porque es súper importante. Tenemos que adaptar nuestro mensaje, el mensaje de nuestras historias, a los conflictos usuales por los cuales pasamos todos como sociedad. El storytelling se vuelve mucho más potente cuando adaptamos ese mensaje que nosotros queremos contar a los conflictos usuales por los que pasamos como sociedad. ¿No? La historia de superación, la unión familiar, el cómo nos adaptamos al cambio, y así hay varios, ¿eh? Hay varios. Les voy a pasar luego por WhatsApp, hay un listado como que de 20 conflictos sociales típicos y clásicos. Si ustedes ven novelas, todos los conflictos sociales son los mismos. Cambian de remake en remake. ¿Por qué? Porque esas historias ya funcionan. Entonces, como les decía hace un momento, no hay que inventar la pólvora. Cogemos una de esas historias y la adaptamos a nuestro estilo de storytelling. Relax. Si por ahí ustedes están ahorita más preocupados, ¿y ahora cómo lo hago? Vamos a hacer un ejercicio, un play roll, y vamos a desarrollar storytelling en tiempo real. ¿Ok? Vamos a ponernos en el ejemplo puntual. ¿Quién trabaja en comunicación interna acá? ¿O todos están en marketing? ¿Todos están en marketing? ¿A quiénes de ustedes les han dejado desarrollar un proyecto comunicacional ahora último o plantear una campaña? ¿No les han dejado? A ver, a ti. ¿Cuál es tu nombre? Aurelia. Digamos que tú quieres hacer tú estás en consultoría de marca personal, ¿no? Empleabilidad. Digamos que te dejan un storytelling viene un cliente y te dice, Aurelia, ¿no? Quiero contar mi historia de superación en LinkedIn, porque en LinkedIn es carnecita esto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos desarrollar? Viene Kimi y te dice, quiero desarrollar mi marca personal. ¿Cómo podríamos ayudarla? Enfocándome en la historia de ellos, ¿no? Pues un storytelling. Claro, un storytelling. Bueno, sí, sería enfocar en la persona, en el protagonista, el conflicto, en la parte inicial y la parte final, ¿no? En poder separar esas cuatro partes y enfocarnos mucho también en la parte de conflicto, porque ahí es donde hay más emoción, o sea, colocar más emoción en la parte de conflicto, pero también dejar el mensaje final, ¿no? Al finalizar toda la historia de storytelling. Partiría reuniéndome con la persona para tener acuerdos de qué es lo que se va a comunicar en cada parte. Y una vez que esa persona ya lo aprueba, ya pasaría a la producción, a editar, a generar los videos, si es caso de video, o puede ser un texto también, o también una infografía, carrusel, y dependiendo de lo que la persona quiera comunicar, y ya finalmente, pues, después de su revisión, ya pues, podría publicarlo, ¿no? Perfecto, lo dices todo el proceso de producción. Me parece genial. ¿Tú que eres productor? Quiero escuchar tu perspectiva ahí. Sí, claro. Yo pensaba un poco en lo que decías y yo decía, me voy de una vez a pensar en cómo cuento esto y pienso hacer un proyecto de 5 o 6 sketches con un género muy cómico, ¿no? Quitándole un poco como la formalidad de contar una historia que ha sido dura y convertirla en una historia mucho más atractiva desde lo visual. Entonces, no sé, cuento una historia de una chica que hace varias llamadas desde un teléfono en su casa, por alguna razón hay un teléfono como local, y le va contando su historia de una manera muy cómica de cómo empezó tan mal y terminó tan fantástica como está ahora. Digo, también como con en medio de un proyecto que desde el arte funcione, no sé, con una propuesta pop, por ejemplo. Claro. Y que sea muy ágil, que sea muy cercano, con un estilo de comunicación muy cercano, ¿no? A que de repente lo entienda quien tiene que entenderlo, pues el público al que va.
haría eso, pensaría en una propuesta un poco parecida a la publicidad, sin vender absolutamente nada, o vendiendo a través de una historia que funcione simpática. Ya tenemos la actriz, tenemos la estratega, tenemos el productor. A ver, Andrés, tú, ¿qué se dice? Pero mencionaste que no se podía hacer publicidad en el storytelling. Que no se puede vender en el storytelling. No necesariamente. No debe ser promocional. Pero, dentro de lo que ha contado él, no he escuchado vender. Ah, no, lo sé, probablemente es porque dije como un símil de una publicidad. Sí, he dicho un símil, ha dicho tan en el... plástico, digamos, hablando de lo visual. Igual. Yo te entendí cuando hablaste de publicidad en el lenguaje visual. Sí, sí, total. Claro, en ese level. Sí, con claro. la plasticidad. Sí. Igual yo pienso que, por ejemplo, no sé qué tan factible sea darle un enfoque cómico, porque justo ahorita, bueno, el tema de la salud mental es un tema muy delicado, ¿no? Entonces hablar de, no sé, decir, no, oye, sufrí mucho, pero ahora estoy muy bien, o sea, a ver, la depresión no se cura, ¿no? O sea, no es como que puedes decir como que, oye, a mí me pasó esto y ya estoy bien, ¿no? Entonces yo creo que sería más bien un enfoque de tratar de plantearlo, al menos de no sé, cómo puedes vivir con algo, ¿no? Diariamente, y con ello, o sea, a pesar de, o sea, las personas, digamos, cotidianamente tienen cargas, ¿no? Con las que lidian en su día a día. Adicionalmente, las personas que tienen diagnósticos de salud mental tienen una carga extra por este diagnóstico. Entonces, yo siento que sería más ese enfoque, ¿no? No tanto de oye, pasé esto y ya estoy bien, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco más por ahí. Y más allá de eso, igual también es como una cosa como estableces la visión para contar algo. Me estaba acordando ahora que en Chile recién están lanzando una película que se llama El Conde y de una manera muy de humor negro están contando la historia de Pinochet como un vampiro de 150 años que vive con sus hijos y quiere aclararle a la gente que no es un ladrón. Sí, o sea, Y entonces a través de un género igual puedes contar, por supuesto no vas a curar nada contándola de una manera cómica, ¿no? También hay que saber un poco cómo contar la historia. claro, vale aclarar que siempre todo proceso de storytelling pasa por una previa aprobación y validación de los guiones. No, ahorita estamos disparando, cuando uno crea guiones, no hay nos, no suelen haber nos, porque todo dispara. Luego, en el proceso de validación, es cuando te das cuenta, no, así no debe ser, no, sí debe ser. Y va a depender mucho también del objetivo comunicacional, de qué quiero hacer que sienta la audiencia cuando ve el storytelling. Si quiero que sienta compasión, va a depender mucho del aspecto, ¿no? Así que ambas posiciones son válidas. O sea, al final, en publicidad lo que determina es lo que el público va a reaccionar. ¿Cuánto? ¿No? Uno ve si funciona la campaña conforme la campaña tiene retorno en comunicación, ¿no? ¿Querías comentarme algo? Me gustó mucho su historia. Creo que más que una historia de superación es una historia de realidad. Claro. Sobre todo acá en Lima, que todo es lejos y tienes muy constante el moverte y estar pues, haciendo mil cosas a la vez. Y creo que yo lo trabajaría desde un recordaris, o sea, ponerla de repente en un paradero de bus y comenzar a contar eso un poco también, ¿no? De cómo fue, cómo trabajó, cómo hizo, porque debe ser complicado recordar también ese tiempo, ¿no? Que tener que moverte en un triángulo tan grande como la científica San Marcos y tu casa todos los días, 3 horas debe ser bien complejo, ¿no? Y también depende mucho qué tanto quieras contar tu historia. Correcto. Porque de repente en este momento ya he dicho, ok, chévere, yo conté mi historia y ahora le están haciendo un plastilina, ya no me gusta. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tanto qué y cuánto nosotros queremos contar nuestra vida y qué tanto queremos que la gente transforme esa historia. Por ahí que... Okay. Muy bien, seguimos entonces, chicos. ¿Saben lo que es un proceso de onboarding? ¿Han escuchado este concepto antes? El proceso de onboarding es cuando se invita cuando un colaborador ingresa en una compañía
y se le brinda todos los materiales necesarios para que esta persona pueda entender el flujo del proceso de trabajo. Por ejemplo, una compañía, no sé, pues una fábrica que tiene operarios, se necesitan pasar por un proceso de onboarding para que se le explique cómo operar una máquina, ¿no? O que pueda operar cierta gestión dentro de la operación, ¿no? Esos procesos de onboarding. Nos piden mucho a nosotros a nivel audiovisual crear procesos de onboarding con storytelling, ¿no? Un concepto súper potente que se puede manejar en estos ejemplos es contar desde la perspectiva de uno de los colaboradores de cómo se sintió cuando ingresa en una compañía. Yo recuerdo mucho un ejemplo de la empresa Haiduk, que comenzaron a hacer una especie de sketch al mejor estilo storytelling, donde llegaba el colaborador y venía, le habían puesto nombre a la sensación, al orden, al cuidado, al ímpetu, y venía, no sabía ordenar sus cosas, y venía la doña orden. O sea, tienes que estar ordenado de tal forma. Ah, ya, él entendía. Y venía la doña o el don, no lo sé, pues, el don puntualidad. Dice, ya, el señor puntualidad tiene que explicar tal cosa. Entonces, habían personificado cada uno de los valores que tenía que explicarles en el proceso de onboarding. Entonces, habían desarrollado un storytelling súper potente, lo habían estado narrando de una forma súper creativa. Entonces, de esa forma podemos empezar a aplicar storytelling en cualquier proceso audiovisual que los clientes nos puedan pedir. Y acá viene lo más complejo, ¿cómo aplicar un storytelling para un video institucional? Esto es uno de los grandes retos en la producción audiovisual, de comenzar a narrar historias de superación de una propia compañía, ¿no? Compañías que han sufrido procesos de transformación tras pandemia, o han sufrido procesos de adaptación, o han sufrido, no de repente no han sufrido, o de repente han pasado procesos de renovación de valores o lo que fuera. Entonces, dos ejemplos puntuales que en nuestro caso nos ha tocado abordar para desarrollar storytelling dentro de videos institucionales es identificar 3 personajes, ¿no? Al colaborador, que él puede narrar o empezar la historia desde la perspectiva de cómo él se sintió dentro de la compañía y cómo creció a través dentro de la compañía, y a través de esa perspectiva comenzar a narrar la historia dentro de la empresa. Del fundador, que funciona, pero no logra conectar tanto. El fundador, de que cuente su historia, cómo organizó la empresa, cómo la emprendió y todo. O también, la más válida de todas, desde el cliente, ¿no? Que sea el cliente mismo el que cuente cómo fue ahora que está muy de moda, ¿no? El Customer Journey, cómo fue su viaje desde que conoce la empresa hasta que logra adquirir el producto o servicio. Entonces podemos identificar estos 3 personajes y empezar a narrar una historia a través de ellos, ¿no? El reto está en identificar cuál sería la historia que podríamos adaptarle a este personaje para empezar a contar la historia del video institucional. Y obviamente cuando uno es un video institucional, lo primero que tiene que empaparse es qué es lo que tiene que contar la compañía y qué es lo que quiere contar la compañía. Y ese sería el mensaje, tendríamos que adaptarlo al contexto que sería la misma compañía, y la cual tendríamos que adaptar ese mensaje y narrarlo a través del personaje que les estaba mencionando en su momento. Y pasamos por los 4 elementos que yo les mencionaba hace un momento. Y acá viene justo el proceso que tú mencionaste hace ratito, que te adelantaste. El storytelling viene a ser el concepto creativo. Luego de eso pasamos a desarrollar el guión literal. Luego hacemos el storyboard de producción. Posteriormente hacemos el plan de producción y luego hacemos el desarrollo del contenido en sí. Y ahí estamos cerrando ya todo el proceso de producción utilizando nuestro storytelling como guión principal, que vendría a ser la parte inicial del proceso de producción. Bien, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda o consulta? ¿El storyboard es como unos gráficos, algo así? Sí, el storyboard viene a ser los dibujitos donde vas a plantear cuáles van a ser las escenas. Escena, por ejemplo, tú haces del storytelling, haces el concepto, luego haces el guión literal, que viene a ser toda la escritura de lo que vendría a decir la locución en off, y de ahí pasamos a desarrollar las escenas. No es que cada palabra de tu guión va a ser desarrollada en una escena.
se desarrolla la escena por la idea fuerza que esté dentro del guión. ¿Ok? Entonces de ahí se plantea en el storyboard escena por escena y luego de la escena por escena ya pasamos al plan de producción, el cual se graba algunas veces de forma desordenada, de acuerdo a... la última escena que está en el storyboard se puede grabar primero, de acuerdo a básicamente complejidades de logística. El plan de producción es logística, ¿no? Y ya luego del plan de producción pasas a grabar. Tenemos muchos clientes que piensan que cuando uno hace storytelling de frente va a grabar. Ya, tengo mi historia, vamos a grabar. No. Todo empieza acá. Desde el guión, desde el concepto creativo y bien organizado, es estar súper sustentable y súper sostenible ya la producción del contenido audiovisual. Ok, chicos, ¿tienen algún...? Dime. Una pregunta, ¿este proceso también se puede aplicar para podcast? Para temas, por ejemplo, de tutoriales en YouTube o no? O sea, este proceso que vemos acá sí, pero los podcasts no son tan storytelling. Los podcasts son más conversacionales, que si bien es cierto, pueden narrar una historia dentro de la producción del podcast. Además hay podcasts de cuentos. ¿O este podcast que tenía en la mente hablando? Sí. Ah, sí, claro. Hay un podcast que se llama El Poder de la Mente. Me he hecho acordar. ¿De quién es el autor? ¿Uruguayo? Es un argentino, Gargurevich, algo así. ¿Ya? Me he hecho acordar. Ese es un ejemplo súper puntual para hacer un podcast. Pero igual hay muchos podcasts también que cuentan historias. O sea, Radio Ambulante es uno que no es conversacional, sino claro, que te cuenta. Es un tipo de podcast. Exactamente, Ajá. sí. Entonces sí puedes hacerlo. Es que en realidad, no lo hacen. es que en realidad el término podcast sí. ya está mal utilizado, porque el término podcast surge porque la opción de que los usuarios de Apple necesitaban hacer contenido propio, pues, de podcast broadcasting, ¿no? O sea, usando sus iPods, grababan cosas. Realmente ya sería como canales de audio, ¿no? O canales mixtos hoy en día. Es ese que está ahí arriba. ¿Cuál? Entra en tu mente, ¿no? ¿No es ese? No. Yo lo tengo por ahí guardado, lo escuché todo. Se lo quería hacer escuchar ahorita porque me pareció el... No, ya no, se me ha perdido. Pero no recuerdo con otro nombre. Y si lo ponen ya sin podcast, Peor aún, la mente me sale la banda peruana. Después tú compartes. Sí, lo voy a ubicar y después se lo comparto. Le explico rápidamente. Este podcast fue narrado teniendo de acompañamiento a la mente. Era bien loco porque pasaban por diversas... La mente cuestionaba cosas. Sí, la mente le cuestionaba al conductor y él le explicaba cómo funcionaba la mente. Súper potente, y ahora que me dice Leila, sí, tiene una estructura de storytelling, ¿no? Súper creativo, ¿no? Pero en realidad los podcasts hoy por hoy son más vistos como conversaciones, ¿no? Con ese formato. Pero en publicidad storytelling es una forma más de contar. Hay varios conceptos y varias formas para contar historias o para generar conceptos creativos. El storytelling es una forma de hacer un concepto creativo para producción audiovisual. No es que todos tienen que ser bajo el storytelling. Hay muchas formas de crear. Esta es una herramienta. Es una herramienta. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Muy bien, entonces, gracias. Pueden ubicarme en LinkedIn como Juan José Dongo o en Instagram también como Juanjo Comunica. Solemos, Lele y yo, tener podcasts que se llaman Imán Pop Aprende, donde hablamos siempre de esos temas de video marketing y de marketing de contenidos. El storytelling vendría a ser una herramienta para crear contenidos que irían dentro del video marketing. Y el video marketing es una herramienta del marketing de contenidos. Y el marketing de contenidos es una herramienta del inbound marketing y a su vez del marketing. Entonces, es un subtema súper especializado. Ok, chicos, listo. Entonces, esta charla quedaría hasta por acá. Entonces, ponemos musiquita y podemos hacer unos brindis y tomarnos fotitos. ¿Ok? Listo, chicos. Muchísimas gracias.